este nuevo encuentro vamos a trabajar lo que se denominan estudios de recepción de medios en América Latina. Esta es una línea de investigación que ha tenido gran difusión en nuestro contexto y que forma parte del núcleo de teorías o estudios de comunicación forjados en nuestro continente americano. La tradición de los estudios en comunicación en América Latina es variada, diversa y abundante. A diferencia de lo ocurrido en Europa o en Estados Unidos, no tuvo un foco que concentró el desarrollo investigativo. Al contrario, hubo un esfuerzo por parte de todos los investigadores y académicos por fortalecer procesos de articulación entre los actores de los distintos países. Hubo gran movilidad en todos los países de América Latina para construir el campo de los estudios en comunicación. La primera institución especializada en estudiar la comunicación en América Latina fue el Centro Interamericano de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, que fue fundado en el año de 1959 y que está y sigue estando ubicado en Quito, Ecuador. Esta organización fue impulsada por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. En aquel momento, las pocas personas que investigaban y enseñaban comunicación tenían como referente a los estudios que realizaban en los Estados Unidos, más conocidos, como lo hemos visto en clases anteriores, los Mass Communication Research. Con la creación de la CIESPAL y la intervención de la UNESCO en las políticas de comunicación de los distintos países de América Latina, se impulsó durante los años 1960 y 1970 la creación de numerosos centros de formación e investigación sobre comunicación y periodismo. El objeto central de esta iniciativa de la UNESCO, a partir de las líneas de investigación desarrolladas en los Estados Unidos, era adaptar los procesos sociales, es decir, la educación, la economía, el sistema político y las prácticas rurales, a las pautas y los intereses de los Estados Unidos en el período de la denominada Guerra Fría. De esta manera se neutralizaría al máximo posible todos los procesos revolucionarios y de emancipación que se venían desarrollando en los distintos países de este subcontinente. Para este objetivo, la comunicación era una herramienta central, y más concretamente el desarrollo de los medios de comunicación. Estos se consideraban una herramienta central o fundamental para difundir en las ciudades y en las áreas rurales los beneficios de la modernización y la tecnologización. Pero va a llegar un momento en que se va a producir una ruptura con esa tradición teórica norteamericana que influía en las prácticas comunicacionales que se desarrollaban en América Latina. A partir de los años 70, las experiencias en el terreno, la atmósfera política y cultural van a generar una serie de críticas por parte de académicos latinoamericanos a la utilización de las teorías norteamericanas para implementar procesos de modernización en Sudamérica. Las denuncias básicamente apuntaban a la aplicación de los modelos de comunicación en las comunidades rurales sin considerar la situación de despojo y esclavitud a la que estaban sometidos los campesinos. Es decir, planteaban transformar, modernizar, tecnologizar a los campesinos, pero los campesinos vivían sometidos, no tenían la propiedad de la tierra y vivían sometidos a los dueños de la tierra. Esto no lo evidenciaban los estudios ni las prácticas bajo los modelos norteamericanos. Las críticas también se van a enfocar en la situación de dependencia política, económica y cultural de los países latinoamericanos generada por los Estados Unidos. Entonces, los investigadores latinoamericanos, advirtiendo las contradicciones y tensiones que asociaban unas teorías de la comunicación con intencionalidades claramente colonizadoras, van a generar o adoptar marcos teóricos y metodológicos para dar cuenta de esa realidad y propiciar procesos de transformación.
de esa reflexión, es decir, de esa crítica, van a surgir líneas de abordajes en temas como la pedagogía participativa para sectores populares, estudios sobre políticas de comunicación, el orden informativo internacional, la crítica ideológica a la comunicación dominante y los nuevos estudios sobre las culturas populares. Dentro de estas diferentes líneas de investigación encontramos los estudios de comunicación y cultura en América Latina, que es la tradición de la cual nos habla el texto de Gustavo Duarte que tienen en la cartilla. La conformación de esta línea de estudios se constituye en un momento en que la comunicación se va a pensar de manera transversal, transdisciplinaria, con aportes de disciplinas sociales como la antropología, proponiendo una confluencia entre los procesos de comunicación y la cultura. Entonces, investigar la comunicación en América Latina va a significar para esta línea de estudios investigar la sociedad, particularmente los sectores populares y sus formas culturales, y no estudiar simplemente los medios de comunicación. Estos estudios se van a focalizar en el momento de la recepción y del consumo de los productos culturales como películas de cine, programas de radio, programas de televisión, y en el proceso de apropiación de esos dispositivos y productos culturales, es decir, el modo en que las personas consumen y resignifican esos productos a partir de sus bagajes culturales o matrices culturales. En el texto de Duarte se marcan 4 corrientes principales de estudios en esta línea de estudios de recepción latinoamericanos. La primera corriente se denomina el uso social de los medios, cuyo referente principal es el investigador español radicado en Colombia desde hace muchos años, llamado Jesús Martín Barbero. En lo que pondré el acento Jesús Martín Barbero es en el modo complejo en el que se produce la hegemonía de las clases dirigentes sobre las clases populares en la articulación con los productos culturales que circulan por los medios. Emplea también el uso social de los medios para entender las nuevas condiciones de entrelazamiento entre lo social y lo político, y en cómo se forma y deforma la opinión pública y cómo se desarrollan los ejercicios de las nuevas formas de ciudadanía y democratización en América Latina. Para eso le va a servir a Martín Barbero estudiar el uso social de los medios. La segunda corriente es la denominada el consumo cultural. Esta línea ha sido iniciada por el antropólogo argentino Néstor García Canclini, quien define al consumo como el conjunto de procesos socioculturales que caracterizan la apropiación y los usos de los productos. Precisamente, este autor es el que va a insistir en buscar mecanismos a partir de los cuales los sectores populares consumen y resignifican los productos de los medios masivos. Pero también pone el acento en la necesidad de revisar qué aspectos de la cultura popular están insertos en esos materiales. La tercera corriente es la de la recepción activa, cuyo referente es Valerio Fuenzalida. Esta corriente se enmarca en lo que se denomina estudios de recepción, los cuales tratan de mostrar que el receptor sociocultural y el contexto de recepción, en este caso televisiva, son constituyentes activos de los procesos de comunicación. Los receptores no pueden ser considerados, como eran considerados en otras tradiciones, en otros estudios, como simples recipientes o variables intervinientes en el proceso de comunicación. Frente al significado intencional o querido por el emisor, aquel significado que imprime el emisor a su mensaje, o frente al significado inmanente que tiene el texto que es analizado, también existe lo que Fuenzalida llama el significado concreto y existencial, es decir, aquel que es construido por el receptor en la interacción con el mensaje y con su emisor. Para Fuenzalida, este planteo también implica historizar el proceso de recepción y de la influencia cultural de la televisión en la historia de las audiencias. O sea,
el proceso de recepción televisiva está enmarcado dentro de una historia que vincula a las audiencias con los medios y con los productos culturales. La cuarta y última corriente que vamos a mencionar el día de hoy es el modelo de las multimediaciones. El principal exponente de este enfoque es Guillermo Orozco, quien afirma que la recepción mediática no se produce en el vacío, sino que el individuo construye significados de lo que ve en la televisión a partir de múltiples mediaciones, entre las que destaca las mediaciones cognoscitivas, que es lo afectivo, lo racional, lo valorativo, las mediaciones culturales, presentes en las interacciones sociales y televisivas también, o mediáticas, las mediaciones situacionales, que tienen que ver con el origen étnico, sexual, cultural, socioeconómico y geográfico. Las mediaciones institucionales, es decir, todas las instituciones sociales con las que el sujeto interactúa, la iglesia, la escuela, la familia. Las mediaciones videotecnológicas son el quinto tipo de mediación, que va a abarcar en sus diversas significaciones con la realidad, como la creación de noticias, la presencia del receptor y la construcción de la verdad, así como la apelación emotiva. Para Orozco, la apropiación del mensaje televisivo por parte del receptor entonces se va a producir antes, durante y después de la exposición a los medios, debido al complejo funcionamiento de estas mediaciones en cada individuo. Aquí lo que Orozco va a empezar a indagar es lo que se va a denominar la circulación del mensaje o de los productos culturales más allá del momento de la emisión y la recepción. De esta manera hemos tratado de desarrollar muy sucintamente una de las varias y diversas líneas de estudios en comunicación sobre recepción sociocultural que se dieron en el continente latinoamericano. Los invito, luego de ver el video, a leer el texto de Gustavo Duarte que tienen en la cartilla y a responder las preguntas que luego les podrán servir como guías de estudio para los parciales o el examen. Será entonces hasta el próximo encuentro.